Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Colombia después de lo que fue el plebiscito que le dio la espalda al acuerdo de paz que había negociado el presidente Santos, y un hecho muy inesperado, bastante inusual por la manera en que se metió el Premio Nobel de la Paz con una coyuntura muy específica al dárselo justamente al presidente que había sido derrotado en las urnas. Bueno, ¿qué está pasando con Colombia, que ahora tiene además de García Márquez un nuevo Premio Nobel, en este caso de la Paz? Está con nosotros Margarita García Roballo. Margarita es escritora, periodista, ha colaborado con Anfibia también. ¿Qué tal, Margarita? Gracias por venir. Muy bien, no, gracias por Y desde Colombia está Ricardo Corredor, que es el director ejecutivo de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, una escuela maravillosa que genera periodistas de calidad en toda la región. ¿Cómo va, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarla desde aquí, desde Cartagena. Bueno, Ricardo, si tuvieras que explicarle a un argentino, antes de ir al Premio Nobel, ¿por qué ganó el no en Colombia? ¿Qué le dirías? Bueno, es una pregunta muy extensa, pero yo resumiría en varios puntos. El primero es que estamos ante una guerrilla muy poco popular que cometió muchísimos errores y que cometió muchísimos excesos en su guerra. Entonces es una guerrilla que tiene muy poco apoyo popular. Entonces negociar con ellos para mucha gente era realmente inaceptable. Por el otro lado, un presidente que también es poco carismático, que tiene muy pocas habilidades comunicativas, que no tuvo toda la contundencia para transmitir el mensaje de por qué un proceso de esta naturaleza era bueno para el país. Y tercero, un opositor político, un expresidente, Uribe, que es un monstruo de la comunicación política y supo realmente aprovechar todo lo que pudo y usó todas las estrategias que estuvieron a su mano para desvirtuar el proceso. Creo que esa combinación de esas tres cosas fue una combinación que logró los resultados que tuvimos el domingo pasado. Margarita contaba en un artículo en Anfibia que, bueno, Margarita como escritora firmó una suerte solicitada, ¿no?, a favor del acuerdo de paz, pero que entre tus amigos eras una excepción. Sí, entre mis amigos y mi familia más cercana, digamos, todos estaban a favor del no. A mí sí me parecía bastante insólito, o sea, lo que pasó con el plebiscito. Yo justo hablaba antes con Ricardo de esto y creo que tuvimos como una especie de momento de ilusión así magnánimo, pensando que iba a ganar el sí, pero luego el no, la verdad que nos sorprendió como esas cosas que nos sorprenden desde la realidad pura. O sea, en retrospectiva lo pienso y realmente no es tan sorpresivo que haya ganado el no en Colombia. Y lo que dice Ricardo es totalmente cierto y coincido en que quizá la campaña del no liderada por una figura como Álvaro Uribe, que es supremamente popular en Colombia, en contraposición con Santos, que lo es bastante menos, supo hacer con mucha más eficiencia la campaña que los del sí. Ricardo, exagerando quizás un poco el argumento y simplificándolo, la idea de que era un acuerdo demasiado beneficioso para la guerrilla, que el que más iba a pagar 8 años, que además no le sacaban todos los bienes y les permitían un plazo determinado hacer política partidaria, con lo cual podían llegar a ganar una elección en el día de mañana. Y son un poco los miedos que le dieron el no, y pregunto, pensando si ese acuerdo se puede salvar de alguna manera, porque ahora dicen, bueno, estamos renegociando. ¿Cuáles son los puntos más complejos en lo que se podría renegociar ahora que el Premio Nobel de la Paz parece haberle dado una nueva oportunidad a Santos? Bueno, hoy Uribe, o ayer, ya planteó algunos de los puntos que él considera pueden ser objeto de renegociación. Algunos eran esperables, por ejemplo, el tema de la presencia en la política activa, en el Senado en particular. Se le iba a dar a la guerrilla unos cupos en el Congreso para que estuvieran allí sin voto, pero participando en las sesiones. Eso él está diciendo que no se puede aceptar. Me parece que también planteó el tema de la cárcel, pero me parece que en su replanteamiento matiza un poco y baja un poco las expectativas, porque él dice pueden ser penas efectivas de reclusión. Incluso dice, pueden ser en una finca, digamos, en un terreno rural, pero que sean efectivas. En ese sentido, creo que él empieza, espero yo, no sé si estoy de pronto pensando con el deseo, a tratar de acercarse un poco a lo que es posible de la negociación. Creo que son 10 puntos que él plantea y me parece que hay un ejercicio de tratar de ver qué se puede salvar del acuerdo. Lo que sí creo que
todos queremos en Colombia es evitar a toda costa volver a la guerra. Creo que ese es el objetivo más inmediato, evitar que la situación llegue a un punto en que las FARC vuelvan a la lucha armada y el ejército a combatirlos. Ojalá que esto por lo menos apacigüe las aguas por unos días más. Claro, pues fueron más de 50 años, ¿no, Margarita? Se estaban entregando las armas, se estaban desmovilizándose ya las guerrillas, que cometió unos crímenes horrorosos, Sí, ¿no? claro, la verdad que... No, y lo cierto es que también en los últimos años estaba, digamos, en su reducida, casi, no diría que a su mínima expresión, pero sí estaban bastante reducidos y aún así... Yo recuerdo unas estadísticas del año pasado, por ahí Ricardo las tiene más frescas, pero casi, no sé, por decirte, el 90% de la muerte violenta en Colombia era debido al conflicto armado. O sea, ya con ese dato uno dice cómo no querer, digamos, sentarse a terminar esto de la mejor manera posible, ¿no? Es como... Ahora, ¿son guerrillas que uno podría pensar parecidas a la guerrilla de los años 70 en América Latina o con el tiempo ya se fueron transformando en otra cosa, ¿no? ¿Ricardo? No, yo pienso que perdieron mucho de esa mística y de esa visión que tuvieron y por eso son tan impopulares. Yo estuve la semana pasada en el Festival García Márquez que hacemos todos los años en Medellín con la gente del Faro del Salvador y ellos me contaban cómo había sido emocionante para ellos ver llegar a los líderes de la guerrilla salvadoreña por allá en los años 90. Y yo les decía, esto en Colombia hoy una posibilidad, digamos, ¿no? Perdieron mucho el norte, perdieron mucho de esa mística política, se dedicaron a financiar la guerra con métodos bien difíciles de aceptar, como el narcotráfico y el secuestro. Entonces no tienen la popularidad, no tienen ese encanto que podría tener la lucha guerrillera de antaño, y eso es parte de la razón que explica que mucha gente no estaba dispuesta a negociar con ellos y aceptar muchas de las sesiones que el gobierno podía dar. Claro, la cúpula está en este momento no en Cuba, o sea, les quedó el apoyo histórico de Cuba y algo de Venezuela todavía con Maduro, ¿no, Margarita, la FARC? Sí, pero yo creo que justamente la decisión de sentarse a negociar con el presidente es porque esto cada vez estaba más desdibujado. No creo que... Es más, bueno, tanto Cuba como Venezuela apoyaron finalmente el acuerdo. Así que digamos que por ese lado ellos no tenían, no el apoyo que uno siente, digamos, ideológico, que podría tener una guerrilla. Me parece que en ese sentido todo estaba perdido. Y es cierto que en Colombia nadie pensaría en la guerrilla, o sea, te estoy hablando de los años que yo tengo, o sea, desde que nací, no tengo ningún recuerdo de la guerrilla como esa especie de organización mística con una ideología con la que algunos podrían hermanarse, no. Nunca fue en mi vida, quiero decir, en mi... Pues, que es mucho mayor que yo, la guerrilla, por supuesto, tiene más de 50 años, pero... Claro. Ahora, fue raro lo del Premio Nobel de la Paz en el sentido, por dos motivos, ¿no? Me parece. Una, metiéndose en un hecho tan coyuntural, diciendo, bueno, perdió el plebiscito, pero creemos que hay que salvar la paz. Luego, recortando a Santos como único personaje que recibió el Premio Nobel. Suelen, en circunstancias como esta, dárselos a los distintos protagonistas, con lo cual hubo una señal política muy fuerte ahí, ¿no? ¿Ricardo? Sin duda, y creo que eso le ha dado un aire al presidente para mantener el proceso adelante, y en ese sentido, aún con todas las críticas que algunos puedan tener, a mí me parece positivo, porque realmente le soltó un salvavidas importante porque la situación estaba muy crítica. Pero ahora, si uno lo mira en sentido puramente pragmático, uno dice, bueno, ¿quién ha estado luchando realmente por lograr una paz negociada? Pues realmente me parece que Santos, con todas las críticas que uno pueda tener, pues me parece que Santos se jugó todo su capital político para sacar la negociación adelante. Entonces, en ese sentido, digamos, no puede decir, ay, se lo merece porque se la jugó toda, absolutamente toda. Por supuesto que si hubiera ganado el sí, creo que el premio hubiera tenido que ser para las dos partes. Pero creo que aquí el comité intentó jugar políticamente, digamos. Y en ese sentido, pues, creo que puede ser legítimo, así uno lo pueda criticar, pero legítimamente dijeron, bueno, este señor se la jugó, démosle el premio. Quizás no por el resultado, por el esfuerzo, y en ese sentido creo que sí
sí lo merece, así no haya logrado que la votación estuviera a su favor. Bueno, y el premio me parece que logró lo que buscaba. Además, el gobierno de Noruega había estado muy involucrado, que es revivir el proceso de paz, ¿no? Me parece que el estupor frente al no más el premio Nobel le dieron un nuevo impulso, ¿no? Sí, totalmente. Es que realmente en un punto toda esta pelea, digamos, si se quiere, se puede leer también, no, se lee sobre todo en un sentido político y realmente acá los dos protagonistas de toda esta historia son Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Son dos políticos que hace mucho tienen una rivalidad muy grande, que además empezó como ministro de Uribe, era una relación muy compleja y que finalmente decantó en esto, y parte de lo que decía Ricardo ahora con los acuerdos de Uribe, con lo que él planteó de modificar en el acuerdo, que realmente no son cosas tan contundentes que uno diga como, bueno, es que el acuerdo habría sido imposible sin esto, tiene que ver con eso, es como una cosa también como de soberbia y de ego, de decir, bueno, yo quiero hacer parte de este momento histórico que él también habría querido durante su gobierno, claro, seguramente, y se reduce a eso. Entonces el premio Nobel es claramente un espaldarazo a Juan Manuel Santos para decirle continúe con esto, que lo apoyamos, ¿no? Es claro, como... y a la FARC les deja un poco menos de margen también, ¿no? Sí, yo creo que también habría sido... yo creo que habría sido bastante polémico darle un premio Nobel de la Paz a una organización que ha matado tanta gente. Claro. O sea, realmente también habría sido polémico desde otro lugar. Claro. No sé. Y ahora, Ricardo, ustedes que son de la Fundación García Márquez, quedan estos dos Nobeles en Colombia, ¿no? García Márquez y Santos. Y mira que estoy justamente trabajando en este momento en un libro sobre los 20 años de la Fundación. La Fundación ya tiene 21 años. Estoy haciendo un libro sobre los 20 años. Y encontré entre los materiales de archivo, y de hecho hoy Jaime Abello, el director general y el fundador de la Fundación, junto con Gabo, escribió sobre eso en El Tiempo, de un seminario que hicimos en el año 1999, que se llamaba Juegos de Guerra y Paz, organizado por una fundación que se llamaba, o creo que aún se llama, la Fundación Buen Gobierno, que en ese momento la presidía Juan Manuel Santos. Y era un seminario donde se invitaba a periodistas y expertos a que jugaran, hicieran un juego de roles y se pusieran en el papel de guerrilleros, de mediadores, de acompañantes. Y en ese seminario estuvo Juan Manuel Santos, Francisco Santos, que luego fue vicepresidente de Uribe, y varios otros, porque en ese momento eran periodistas, ¿no? del Tiempo. Entonces, y estuvo Gabo, por supuesto, y unos expertos de la Universidad de Harvard. Entonces hay una foto de Gabo y Juan Manuel Santos y Jaime Abello y los expertos de Harvard en ese seminario, lo que demuestra dos cosas. Uno, que Santos realmente era una persona que estaba buscando esto de la paz hacía muchísimos años, y lo otro también, el papel que Gabo jugó en todos los procesos de paz, por lo menos desde los años 80 hacia acá. Fue una persona que ejerció diplomacia secreta, muy efectiva, y que ayudó en todos los procesos. Creo que eso es parte de las cosas interesantes, irónicas, o sí, hay una continuidad, claro, se ve por ahí alguna relación entre estos dos premios Nobel, ¿no? Que llegan desde lugares muy distintos, pero evidentemente Santos y el propio García Márquez, ¿no? Pelearon por la paz muchos años también. No, Santos realmente, si uno mira la historia, más allá de que es un presidente que es cierto, tiene poca popularidad, mucha de la gente que votó por el no y que no lo quiere, también un poco dice que es un tipo que se jugó como todo su capital político, claro, y se fue afuera, digamos, buscando apoyo externo e internamente, como que no se preocupó mucho por limar asperezas y por conseguir algo más de popularidad. Pero si uno se pone a ver su historia, realmente ha sido un tipo que ha estado involucrado en procesos de paz, o sea, tratando, digamos, de llevar adelante esto hace muchos años. No solamente, sí, que se jugó todo su gobierno ahora en esto, es cierto, pero no es nuevo, es alguien que tiene como una coherencia, por lo menos en ese proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros esta noche. Un gusto, además, en este espacio que es Ronda de Editores, tener un espacio y presentar algo del trabajo de la Fundación de García Márquez, que es una maravilla. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Ya quisiera yo que en la televisión colombiana hubiera algo parecido. Gracias, Ricardo, un cariño. Y gracias, Margarita. No, gracias, María. Nosotros nos reencontramos como siempre el domingo que viene aquí en Ronda de Editores. Buenas noches.